11 de octubre de 1943. 7.000 metros sobre Wewak, Nueva Guinea, 6:47 de la mañana. Un caza Oscar japonés estalla en una bola de fuego naranja. Las alas se desprenden. El fuselaje se aplasta como una lata de hojalata. Los restos giran hacia abajo en espiral de humo negro hacia la selva 3.000 metros más abajo. Antes de que los escombros toquen los árboles, un segundo Oscar desaparece en un destello blanco de combustible y munición. Luego un tercero, un cuarto. 4 aviones destruidos en 5 segundos. Los pilotos japoneses abajo gritan en sus radios aterrados. No pueden ver al atacante, no pueden rastrearlo. Se mueve demasiado rápido. Se lanza desde el sol cegador de la mañana a 877 kilómetros por hora. Una velocidad que ningún caza japonés ha igualado jamás. Dispara sus armas durante 3 segundos y desaparece de regreso al cielo como un fantasma, como un halcón, como algo que no debería existir. Y esta es la parte que te detendrá en seco. El hombre haciendo esto no debía estar aquí. No era graduado de West Point. No era un as condecorado. Ni siquiera era considerado un piloto natural. Era un mecánico de aviones de Wichita, Texas, que aprendió a volar a los 28 años, 4 años mayor que la mayoría de los pilotos que ya habían sido derribados en ese momento de la guerra. Sus superiores lo llamaban imprudente. La Fuerza Aérea del Ejército ya había descartado su avión como un error catastrófico. Generales de alto rango estaban planeando activamente remover su grupo de combate entero del Teatro del Pacífico, porque la máquina que volaba era considerada demasiado pesada, demasiado lenta para girar, y demasiado segura de conseguir que cada hombre que la volara muriera. Al final de ese enfrentamiento de 11 minutos, el 11 de octubre de 1943, el teniente coronel Neil Ernest Kirby derribaría 6 aviones enemigos en una sola salida, estableciendo un récord de la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos, que aún permanece. Sus tácticas producirían ratios de bajas superiores a 19 contra 1. Sus métodos salvarían cientos de tripulaciones de bombarderos estadounidenses. Y todo lo que usó para lograr esto fue construido alrededor de una técnica que su propio cuartel general había etiquetado como suicida, ilegal bajo las pautas operacionales actuales y contraria a todos los principios aceptados de combate aéreo. Pero antes de llegar ahí, antes de observar a un mecánico de Texas reescribir toda la doctrina del combate de cazas estadounidense, necesitamos entender cuán desesperada se había vuelto la situación. Porque en el verano de 1943, los pilotos estadounidenses en el Pacífico no estaban perdiendo, estaban siendo masacrados. Para agosto de 1943, la Guerra Aérea del Pacífico había alcanzado un punto de crisis que nunca se permitió que el público estadounidense comprendiera completamente. Los bombarderos B-24, Liberator sin escolta que volaban misiones sobre Rabaul, sufrían tasas de bajas cercanas al 40% por misión. No por campaña, por misión. La esperanza de vida promedio para un piloto de tripulación de bombardero en el Pacífico Sudoccidental había colapsado a 14 misiones. 14. Hombres que habían entrenado durante 2 años, cruzado un océano y llegado listos para luchar, estaban estadísticamente muertos antes de ver su 15ª salida. La razón era devastadoramente simple. El Mitsubishi A6M0 controlaba el cielo por debajo de 4.500 metros. Pesando apenas 2.700 kilogramos, el Cero podía superar en giros, ascenso y maniobras a cada caza estadounidense, en altitud baja y media. Saburo Sakai, uno de los pilotos más letales de toda la guerra, describió volar el Cero como bailar en 3 dimensiones. No estaba exagerando. En enfrentamientos tradicionales de giro, el combate en espiral de corto alcance que dominaba la doctrina de cazas desde la Primera Guerra Mundial, la superior maniobrabilidad del Cero no era solo una ventaja. Era una sentencia de muerte para quien lo enfrentara. Los pilotos estadounidenses que intentaban girar con Ceros no regresaban a casa.
Las estadísticas compiladas por la inteligencia de la Quinta Fuerza Aérea pintaban un panorama tan sombrío que partes de él fueron clasificadas. A principios de 1943, los cazas japoneses presumían una tasa de victoria del 73% contra aviones estadounidenses en combates de baja altitud. En ejercicios de combate simulado conducidos por pilotos de prueba usando aviones cero capturados, el caza japonés rutinariamente derribaba P-40 y P-38 dentro de 90 segundos de enfrentamiento. 90 segundos. El tiempo que lleva leer un párrafo corto. Y entonces los estadounidenses introdujeron un nuevo caza en el teatro que de alguna manera logró empeorar todo. El Republic P-47 Thunderbolt llegó al Pacífico en junio de 1943 con un momento terrible, óptica catastrófica y números que enfermaban físicamente a los pilotos experimentados cuando los leían. Cargado para combate, el P-47D pesaba 7.900 kilogramos. El Zero pesaba 2.700. El Thunderbolt era casi 3 veces más pesado que el avión que se esperaba que combatiera y destruyera. Su masivo motor Pratt & Whitney R2800 Double Wasp generaba 2.000 caballos de fuerza. El motor de pistón más poderoso jamás instalado en un caza monoplaza. Pero toda esa potencia, toda esa ingeniería, no podía superar la física de la carga alar en un combate de giros. Los datos de prueba mostraban que el Thunderbolt requería un radio de giro de 365 metros. El Zero necesitaba 213. En combate simulado, esta diferencia se traducía directa y matemáticamente en muerte. El mayor general George Kenney, comandando la Quinta Fuerza Aérea, no se guardó las palabras cuando revisó los números. El P-47 es completamente inadecuado para operaciones en este teatro. Solicitó formalmente P-38 Lightning en su lugar. Los manuales de entrenamiento distribuidos a nuevos pilotos de P-47 en el Pacífico incluían una advertencia severa y devastadora impresa en tipo negrita. Nunca intente combatir en giros con aviones japoneses. Perderá. Los pilotos que recibieron esos manuales los leyeron, miraron sus aviones y sacaron la conclusión obvia. Llamaban al P-47 la botella de leche de 7 toneladas. Lo llamaban el ladrillo volador. Pilotos de prueba bromeaban que trepaba como una tapa de alcantarilla nostálgica. Cuando el 348º Grupo de Cazas llegó a Australia equipado enteramente con Thunderbolts, el teniente William Dunham, quien más tarde se convertiría en uno de los mejores ases del grupo, miró su avión asignado y dijo exactamente lo que cada piloto estaba pensando. Nadie quería volarlo con traseros. Pensábamos que era una sentencia de muerte. Para julio de 1943, el cuartel general de la Quinta Fuerza Aérea había redactado planes formales para reemplazar todas las unidades P-47 en el Pacífico con P-51 Mustang y P-38 Lightning dentro de 6 meses. El despliegue del P-47 era considerado un experimento fallido. La máquina ya estaba siendo descartada. Los hombres asignados a volarla ya estaban siendo calculados como pérdidas aceptables en el periodo de transición antes de que mejores aviones llegaran. Y entonces, el 348 Grupo de Cazas recibió a su nuevo oficial comandante. Neil Ernest Kirby nació en Wichita, Texas, en 1911. No asistió a West Point. No voló siendo adolescente. No podía pagar la universidad. Cuando se enlistó en el Cuerpo Aéreo del Ejército de los Estados Unidos en 1937, tenía 26 años y se unió no como candidato a oficial, no como aprendiz de piloto, sino como mecánico de aviones. Mientras otros hombres que se habían convertido en comandantes de escuadrón estaban aprendiendo a volar en prestigiosas academias militares, Kirby estaba aprendiendo el Pratt & Whitney R2800 desde adentro hacia afuera. Aprendió sus tolerancias. Aprendió sus capacidades. Aprendió con la precisión íntima que solo viene de mantener físicamente un motor a través de cientos de horas de vuelo
exactamente qué podía sobrevivir la máquina. Obtuvo sus alas de piloto en 1939. Tenía 28 años. Su instructor lo calificó como competente, pero no excepcional. No tenía los reflejos instintivos de los haces de 19 años recién salidos de la escuela de vuelo. Lo que tenía, en cambio, era algo que resultaría mucho más letal. No pensaba en los aviones como otros pilotos, donde ellos sentían el avión como una extensión de sus cuerpos. Kearby lo analizaba como una máquina con un sobre de rendimiento específico. Pensaba en términos de estados de energía, relaciones potencia-peso y vectores de momento. Calculaba mientras otros volaban por instinto. Para cuando Pearl Harbor arrastró a Estados Unidos a la guerra, Kearby comandaba un escuadrón de entrenamiento en el país. Pasó todo 1942 enseñando a nuevos pilotos y estudiando cada reporte de combate que podía obtener del Teatro del Pacífico. Estaba desarrollando teorías sobre el empleo de cazas que contradecían casi cada principio en el manual oficial. Su archivo de personal de este periodo contiene una nota de un oficial superior que lee casi como una advertencia. Excesivamente agresivo, resistente a la doctrina establecida. Cuando sus órdenes llegaron en mayo de 1943 para tomar comando del 348º Grupo de Cazas en el Pacífico, Kearby llegó a Australia cargando 3 baúles llenos de manuales técnicos y un cuaderno conteniendo cálculos que habrían hecho que los ojos de la mayoría de los pilotos de caza se vidriaran. Ya había descubierto algo que cada experto en el teatro había perdido. Había encontrado el arma escondida dentro de lo que todos los demás veían como un defecto fatal. El P-47 era demasiado pesado para girar. Eso era real. Eso era física. Nadie estaba equivocado sobre eso. Pero Kearby había pasado meses con su cuaderno trabajando en una ecuación que todos los demás habían ignorado. Energía cinética igual a un medio de masa por velocidad al cuadrado. El P-47 pesaba 3 veces más que un cero. Pero en una zambullida, esa masa combinada con el enorme poder del motor R-2800 podía generar velocidades que ningún avión japonés había encontrado jamás. Y porque la energía aumenta con el cuadrado de la velocidad, un P-47 zambulléndose a 885 km por hora no llevaba 3 veces más energía que un cero a 563 km por hora. Llevaba 9 veces más energía. El peso aplastante que hacía del Thunderbolt una trampa mortal en un combate de giros lo hacía un meteoro absoluto en una zambullida. Kearby se paró frente a sus nuevos comandantes de escuadrón en su primer día completo al mando y dibujó una imagen en un pizarrón que ninguno de ellos quería creer. «Tienen toda la razón», les dijo cuando explicaron que el P-47 no podía combatir en giros con ceros. Por eso es que nunca vamos a combatir en giros con ellos. La habitación quedó completamente en silencio. Olviden todo lo que aprendieron en la escuela de cazas. Olviden girar. Olviden circular. Olviden combate sostenido. Delineó su concepto en términos severos y simples. Mantener ventaja de altitud por encima de 6,000 metros. Zambullirse a acelerador completo. Hacer un pase de alta velocidad. Usar el momento de la zambullida para ascender de regreso a altitud. Nunca girar. Nunca reducir velocidad. Nunca dar al cero el combate de giros que quiere. Un piloto murmuró que sonaba como huir. Kearby no dudó. Lo insano es combatir en giros en un avión 3 veces más pesado que el enemigo. Esto es física. Su propio cuartel general llamaría sus métodos propuestos suicidas y contrarios a todos los principios aceptados. Un oficial superior de operaciones voló específicamente para cerrar el programa de entrenamiento, cuando observó a los pilotos de Kearby ejecutando zambullidas de práctica que excedían la velocidad máxima publicada del P-47 por 80 km por hora. El oficial amenazó con una corte marcial. Kearby sacó registros de mantenimiento mostrando 0 fallas estructurales, y le dijo al oficial que cambiara las pautas porque en 3 semanas estaría llevando estas tácticas a combate, y o iban a revolucionar la doctrina de cazas,
o lo iban a someter a corte marcial intentándolo. La confrontación escaló hasta una audiencia formal ante el cuartel general de la Quinta Fuerza Aérea en Brisbane. La habitación estaba llena. Oficiales de operaciones, personal de inteligencia, pilotos veteranos de escuadrones P-38 y P-51 que habían escuchado sobre el comandante loco del P-47, que pensaba que la física podía vencer al instinto. Un mayor de West Point presentó el caso contra Kirby con desprecio apenas oculto, citando 3 violaciones técnicas separadas y describiendo los métodos de Kirby como equivalentes a cobardía. Testigos expertos, haces de combate condecorados, testificaron que abandonar un objetivo después de un solo pase rendía la iniciativa y no lograba nada. Kirby caminó al pizarrón y escribió una ecuación. Energía cinética igual a un medio de masa por velocidad al cuadrado. Mostró el cálculo. Presentó filmación de cámara de armas. Explicó velocidades de cierre y ventanas de enfrentamiento, y las matemáticas de una pared de munición calibre 12,7 milímetros disparada a través de una formación enemiga a 800 kilómetros por hora. Mostró que las ventajas del cero, su maniobrabilidad, su tasa de ascenso, su rendimiento de giro sostenido, todas requerían tiempo para emplearse. Sus tácticas negaban al enemigo el tiempo. La habitación cambió. Y entonces, el mayor general Kenny mismo atravesó la puerta. «Tienes 60 días», le dijo Kenny a Kirby después de escuchar ambos lados. «Pruebe que funciona o deje de volar». 5 de septiembre de 1943. Kirby lideró 8 P-47, escoltando bombarderos B-24 atacando Lae. Posicionó su formación a 7.000 metros, 2.400 metros por encima de los bombarderos, invisible contra la neblina de alta altitud. Cuando 14 Oscars japoneses ascendieron a través de 5.100 metros para interceptar a los bombarderos, completamente inconscientes de los Thunderbolts sobre ellos, Kirby esperó. Dejó que el enemigo se comprometiera a su carrera de ataque. Esperó hasta que su velocidad y rumbo los hicieran completamente predecibles. Entonces, ordenó la zambullida. 8 P-47 giraron invertidos y cayeron hacia la formación japonesa a más de 800 kilómetros por hora. El primer Oscar se desintegró antes de que su piloto viera que lo golpeó. Los P-47 atravesaron toda la formación en menos de 3 segundos y ya estaban ascendiendo de regreso hacia altitud antes de que los pilotos japoneses sobrevivientes pudieran procesar lo que había sucedido. 5 aviones enemigos destruidos, 2 más dañados, 0 pérdidas estadounidenses. Los bombarderos completaron su misión sin que un solo interceptor los alcanzara. La radio crepitó con una voz de una de las tripulaciones de bombarderos. «Líder Halcón, aquí Whisky 21. No sé qué acaban de hacer, pero fue hermoso. Ni un solo bandido nos alcanzó. Una misión, 8 aviones, 5 bajas, 0 pérdidas. Funcionó». Pero Kirby sabía que una misión exitosa no probaba nada. La prueba real, la prueba que o validaría todo o destruiría todo, aún venía. Sus 60 días se estaban agotando. Los oficiales en Brisbane estaban observando. Los comandantes japoneses aún no habían ajustado sus tácticas. Y Kirby tenía algo mucho más grande en la mira. El 11 de octubre de 1943, inteligencia reportó actividad pesada de cazas japoneses sobre Wewak. 40 a 50 cazas protegiendo una base de suministros crítica. La doctrina estándar era inequívoca. 4 cazas contra 40 no es un enfrentamiento de combate. Es una misión suicida. Den la vuelta, vayan a casa, soliciten una fuerza más grande. Kirby miró esos números y vio algo completamente diferente. Vio 40 objetivos. La mañana después de esa misión del 5 de septiembre, un cable prioritario llegó al cuartel general de la Quinta Fuerza Aérea en Brisbane. No felicitaba a Kirby. Habría una investigación. El hombre que envió ese cable era el general de brigada Howard Hutchinson,
jefe de operaciones para la Quinta Fuerza Aérea, y el obstáculo administrativo más poderoso entre Neil Kirby y los pilotos que estaba tratando de mantener vivos. Hutchinson tenía 31 años de servicio militar. Había escrito 2 de las 3 órdenes técnicas que Kirby había violado durante el entrenamiento. Había testificado en la audiencia de Brisbane y votado contra darle a Kirby sus 60 días. Cuando los resultados del 5 de septiembre cayeron en su escritorio, 5 bajas y 0 pérdidas deberían haber terminado el argumento. En cambio, Hutchinson vio algo diferente. Vio a un oficial subordinado que había excedido los límites estructurales de zambullida en combate, operado su motor por encima de clasificaciones de potencia continua por periodos sostenidos, y archivado un reporte post-acción que describía estas violaciones como procedimiento estándar en adelante. Hutchinson convocó a Kirby a Brisbane el 9 de septiembre de 1943. La reunión duró 40 minutos. Se sintió como una corte marcial. Destruyó 5 aviones, dijo Hutchinson, sentado detrás de un escritorio cubierto de órdenes técnicas y carpetas de regulaciones. También violó cada límite estructural en el manual operacional del P-47, en un avión que le cuesta al contribuyente $113,000 cada uno. ¿Qué pasa cuando una de esas estructuras falla a 885 km por hora sobre territorio enemigo? Señor, respondió Kirby, he conducido 22 zambullidas de prueba por encima de 800 km por hora. Tengo los registros de mantenimiento. La estructura muestra estrés dentro de límites aceptables. Republic Aviation construyó márgenes de seguridad en esas especificaciones que exceden lo que el manual establece. El manual existe por una razón, coronel. El manual fue escrito por hombres que nunca volaron un P-47 contra un 0. La habitación quedó muy silenciosa. Hutchinson se inclinó hacia adelante. Está una misión exitosa de una corte marcial, coronel. Empuje esos motores por encima de límites clasificados nuevamente sin autorización, y lo removeré del comando antes de que pueda archivar el papeleo. Kirby no dijo nada. Recogió su gorra, saludó y salió. Lo que Hutchinson no sabía, lo que no podía haber anticipado, era que sentado 3 oficinas más abajo en ese mismo edificio de cuartel general de Brisbane, había un hombre que había leído el reporte post-acción de Kirby 3 veces y subrayado los ratios de bajas con lápiz rojo. El coronel David Scherer era el oficial jefe de inteligencia de la Quinta Fuerza Aérea. Había pasado los últimos 8 meses compilando datos de bajas de bombarderos estadounidenses y cruzándolos con patrones de enfrentamiento de cazas japoneses. Los números que había ensamblado eran, en sus propias palabras, catastróficos. Las tripulaciones de bombarderos estaban muriendo más rápido de lo que los aviones de reemplazo podían llegar. La tasa de pérdida mensual para B-24 sobre Rabaul había alcanzado niveles que, de sostenerse efectivamente, terminarían las operaciones de bombardeo ofensivo en el Pacífico Sudoccidental dentro de 4 meses. Scherer había estado buscando una solución que el modelo estándar de escolta de cazas no estaba proporcionando. Cuando leyó el reporte de Kirby, no vio a un vaquero imprudente ignorando regulaciones de seguridad. Vio el único concepto táctico en 18 meses que había producido un resultado genuinamente diferente. Caminó a los cuarteles temporales de Kirby esa tarde y tocó la puerta. Leí su reporte, dijo Scherer. Quiero entender las matemáticas. Hablaron durante 3 horas. Kirby expuso sus cálculos. Scherer expuso sus datos de bajas. Para cuando terminaron, ambos hombres entendieron algo que las carpetas de regulaciones de Hutchinson no habían contabilizado. El costo de seguir las reglas ya era catastrófico. El costo de romperlas apropiadamente y con justificación de ingeniería podría ser la única alternativa viable. Scherer fue directamente al general Kenney la mañana siguiente. No argumentó tácticas, argumentó números. Colocó sus proyecciones de bajas en el escritorio de Kenney junto a los ratios de bajas de Kirby y dijo 7 palabras que cambiaron todo. El enfoque actual terminará las operaciones de bombardeo. Kenney miró los números durante largo tiempo.
Luego tomó una decisión que Hutchinson no podía anular. Autorizó una demostración de combate formal, una misión documentada por oficiales de inteligencia. Si los métodos de Kirby producían los resultados que su reporte del 5 de septiembre reclamaba, las órdenes técnicas serían revisadas. Si no, Kirby sería reasignado a un comando de entrenamiento en Australia y nunca volaría combate nuevamente. Una oportunidad, una misión, todo sobre la mesa. La fecha establecida para la demostración formal fue el 11 de octubre de 1943. El objetivo era Wewak. La mañana llegó fría y clara en altitud. A las 05:30 horas, Kirby condujo su briefing final con sus 4 pilotos. El reporte de inteligencia era inequívoco. 40 a 50 cazas japoneses habían sido observados sobre el complejo de aeródromo de Wewak la tarde anterior. La doctrina estándar, la doctrina escrita en cada manual que Hutchinson había citado, era evitar combate con esas probabilidades y regresar a base. El briefing de Kirby duró 9 minutos. Cubrió altitud, ángulo de zambullida, secuencia de selección de objetivos y perfil de ascenso. Cubrió una regla por encima de todo. No giran bajo ninguna circunstancia. No giran. 2 oficiales de inteligencia del personal de Scherer estaban a bordo de un avión de observación B-25 que orbitaría a 7.600 metros y documentaría todo con cámaras de armas y registros escritos. Hutchinson había insistido en ello. Kirby había aceptado sin vacilar. A las 06:40 horas, 4P-47. Thunderbolt cruzaron la línea costera de Nueva Guinea a 7.000 metros. Kirby escaneó el horizonte a través de su vidrio blindado e inmediatamente vio lo que el reporte de inteligencia había prometido. Abajo a 4.200 metros, una formación de Kawasaki Ki 43, Oscar y Nakajima Ki 43 circulaban su aeródromo en órbitas defensivas sueltas. Kirby contó rápidamente. 43 aviones, quizás más. Esperó. Dejó que los cazas japoneses continuaran sus círculos perezosos, inconscientes de las 4 formas oscuras posicionadas 2.700 metros por encima de ellos en la neblina matutina. Esperó hasta que la geometría fuera exactamente correcta. Vuelos calientes. Aquí, líder. Ejecuten. 4 Thunderbolts giraron invertidos simultáneamente y jalaron hacia zambullidas casi verticales. El altímetro de Kirby retrocedió. 6.700 metros. 6.000. Su indicador de velocidad subió más allá de 640, más allá de 720, más allá de 800 kilómetros por hora. La estructura vibró cuando efectos de compresibilidad agarraron las superficies de control. Centró el punto de mira de su cañón en una formación apretada de 6 Oscars. Sus pilotos aún mirando hacia abajo hacia el aeródromo debajo de ellos, completamente enfocados en la dirección equivocada. A 228 metros, Kirby abrió fuego. 8 ametralladoras calibre 12,7 milímetros disparando 96 rondas por segundo. El primer Oscar se desarmó instantáneamente. Caminó sus trazadoras a la izquierda. El tanque de combustible del segundo Oscar detonó. Caminó a la derecha. Tercero. Cuarto. La formación japonesa se desintegró en 4 segundos. La velocidad de Kirby en la recuperación era 877 kilómetros por hora. Jaló hacia atrás en la palanca. 6 GE lo aplastaron en su asiento. Su visión se estrechó a un túnel gris. La pesada estructura del P-47 gimió y se mantuvo unida. Su momento lo llevó hacia arriba. 5.400 metros. 6.000. 6.700. De regreso a altitud en 15 segundos, sus compañeros de ala reformándose a su alrededor. Abajo, los pilotos japoneses sobrevivientes estaban en pánico total. No habían visto venir el ataque. Varios se zambullían hacia la cubierta. Otros ascendían frenéticamente, buscando el cielo sobre ellos sin idea de dónde había originado el ataque.
El B-25 de observación circulando a 7.600 metros tenía sus cámaras funcionando. Los oficiales de inteligencia observando a través de binoculares habían quedado completamente en silencio. Kirby ordenó el segundo pase. 4 Thunderbolts se zambulleron nuevamente. Un piloto Oscar japonés hábil los vio esta vez. Rompió fuerte a la izquierda, intentando forzar a Kirby a un enfrentamiento de giros. Kirby lo ignoró completamente y disparó a un objetivo diferente directamente adelante. Ráfaga de 3 segundos. El Oscar explotó. El ascenso de Kirby lo llevó más allá del piloto que había intentado interceptarlo a una tasa de cierre tan extrema que el piloto japonés ni siquiera pudo comenzar a rastrearlo. Tercer pase, quinta baja. Munición agotándose. Kirby seleccionó un objetivo final. Un Oscar que había ascendido a 5.400 metros y aún estaba buscando a su atacante. Una ráfaga larga, sexta baja. Kirby ejecutó su ascenso final y revisó sus instrumentos. Combustible suficiente para regreso. Munición efectivamente agotada. Tiempo de enfrentamiento transcurrido, 11 minutos. Total de aviones japoneses destruidos por 4 P-47. 9 confirmados, 2 probables. Total de aviones estadounidenses perdidos, 0. Ni uno de los bombarderos B-24 que la misión teóricamente estaba protegiendo había sido tocado. Los cazas japoneses habían sido tan completamente interrumpidos en los primeros 30 segundos que nunca organizaron un ataque coherente contra nada. En el B-25 de observación, uno de los oficiales de inteligencia de Scherer bajó sus binoculares y no dijo nada durante 1 minuto completo. Luego se volvió a su colega y habló tranquilamente. Escriba todo lo que acaba de ver exactamente como sucedió. Cada segundo. El reporte post-acción cayó en el escritorio del general Kenny a las 14:00 horas. Kenny lo leyó una vez. Luego caminó directamente a la oficina de Hutchinson y lo colocó en su escritorio sin decir una palabra. Hutchinson leyó los ratios de bajas. Leyó el tiempo transcurrido. Leyó 0 pérdidas estadounidenses. Estuvo silencioso durante largo tiempo. Dentro de 72 horas, Kenny emitió una directiva para todo el teatro. Las tácticas de boom and zoom de Kirby debían ser estudiadas e implementadas a través de todas las unidades P-47 en el Pacífico Sudoccidental. Las 3 órdenes técnicas que Hutchinson había citado fueron formalmente revisadas. Los límites de velocidad de zambullida fueron actualizados para reflejar datos reales de pruebas estructurales. Republic Aviation fue contactada para confirmar las tolerancias de estructura que Kirby había estado reclamando todo el tiempo. Las confirmaron. Los manuales habían sido conservadores por 64 kilómetros por hora. Hutchinson nunca revirtió públicamente su posición, pero nunca archivó otra queja contra Kirby. Y cuando los ratios de bajas mensuales del 348 grupo de cazas comenzaron a llegar a su escritorio durante el otoño de 1943, subiendo más allá de 10 contra 1, más allá de 15 contra 1, acercándose a 19 contra 1 para diciembre. Hutchinson leyó cada reporte y no dijo nada. A través del Teatro del Pacífico, otras unidades P-47 comenzaron a adoptar las tácticas. Pilotos que habían solicitado transferencias lejos del Thunderbolt retiraron sus solicitudes. Hombres que lo habían llamado el ladrillo volador comenzaron a llamarlo el jarro. Dicho con el tipo de afecto que desarrollas por algo que te ha mantenido vivo cuando no debería haberlo hecho. Comandantes japoneses recibiendo sus propios reportes post-acción de Wewak y las misiones que siguieron emitieron boletines urgentes a sus pilotos, advirtiendo sobre nuevas tácticas estadounidenses de zambullida e instruyéndolos a evitar enfrentamiento sostenido con el caza pesado estadounidense. Instruyéndolos, en otras palabras, a hacer exactamente lo que Kirby siempre había intentado hacerles hacer. Pero entonces, algo sucedió que nadie en Brisbane había anticipado. Para finales de octubre de 1943,
La inteligencia japonesa había ensamblado un análisis táctico detallado de los métodos de Kirby. Habían entrevistado a pilotos sobrevivientes. Habían estudiado los patrones de enfrentamiento. Y habían desarrollado un contra. No era un mejor avión. No era un arma nueva. Era una maniobra específica. Una ruptura vertical de fracciones de segundo, ejecutada en precisamente el momento correcto durante el enfoque de zambullida del Thunderbolt, que sus mejores pilotos creían podía neutralizar la ventaja de velocidad y forzar el enfrentamiento de regreso a términos japoneses. Estaban entrenando a sus mejores ases en ella ahora mismo, y Neil Kirby no sabía que existía. Entre agosto y octubre de 1943, las pérdidas de cazas japoneses en el área de operaciones de la Quinta Fuerza Aérea aumentaron un 230% comparado con el mismo periodo en 1942. 230%. El Comando Aéreo japonés en Rabaul recibió esas cifras de bajas y convocó una conferencia táctica de emergencia. ¿Qué había cambiado? ¿Qué nueva arma estaban usando los estadounidenses? La respuesta, cuando sus analistas de inteligencia la ensamblaron, fue simultáneamente humillante y aterradora. Ningún arma nueva, ninguna tecnología secreta. 4 pilotos en aviones pesados que la doctrina japonesa ya había clasificado como tácticamente inferiores. Solo un conjunto diferente de física. El coronel Goro Furugori, comandando operaciones aéreas japonesas sobre Nueva Guinea, estudió los reportes de enfrentamiento de Wewak con la disciplina de un hombre que había pasado 20 años entendiendo combate aéreo. Circuló el mismo detalle en cada reporte. Los estadounidenses no estaban luchando en altitud. Estaban usando altitud como munición. Llegaban alto, convertían altura en velocidad. Disparaban una vez y ascendían lejos antes de que cualquier respuesta defensiva fuera posible. Furugori entendió inmediatamente que las tácticas de contra tradicionales no funcionarían. No puedes superar en giros a un avión que se niega a girar. No puedes superar en ascenso a un avión que solo asciende para reiniciar otra zambullida. Su solución fue elegante y letal. Seleccionó a sus 12 mejores pilotos restantes y los entrenó en una sola maniobra. Cuando un P-47 zambulléndose fuera detectado, el avión objetivo ejecutaría una ruptura rodante vertical inmediata, jalando directo hacia arriba en la trayectoria del atacante, en el último segundo posible. La velocidad de cierre hacía la puntería de precisión casi imposible. El piloto del P-47 tendría menos de un segundo para ajustar su solución de disparo. Si la maniobra funcionaba, el piloto Oscar terminaría arriba y detrás del Thunderbolt mientras completaba su recuperación en posición para atacar. Furugori la llamó la trampa del halcón. Entrena suficientes pilotos en esto y el método Boom and Zoom se convierte en un pasivo en lugar de una ventaja. Para principios de noviembre de 1943, esos 12 pilotos estaban operacionales sobre Wewak. El Comando Aéreo japonés emitió un boletín para todo el teatro. Enfrenten cazas pesados estadounidenses solo con personal entrenado. Eviten combate sostenido. Esperen la zambullida. Ejecuten la ruptura. Maten al atacante en el ascenso. El boletín alcanzó cada unidad de caza japonesa en el Pacífico Sudoccidental dentro de 72 horas. Los estadounidenses, hasta donde Furugori sabía, no tenían idea de que existía, pero Kirby ya estaba lidiando con un problema completamente diferente, y este venía desde dentro de su propio cuartel general. El 3 de noviembre de 1943, un P-47 del 341, escuadrón de cazas ejecutando una zambullida de entrenamiento a 7.000 metros, sufrió una falla catastrófica de control de elevador durante la recuperación. El piloto, teniente Marcus Webb, fue asesinado instantáneamente cuando el avión falló en recuperar e impactó la selva a aproximadamente 800 kilómetros por hora. La investigación del accidente tomó 4 días. El hallazgo preliminar citó estrés estructural en el enlace de control del elevador, consistente con recuperaciones repetidas de alto G a velocidades extremas de zambullida. Hutchinson,
tuvo el reporte en su escritorio dentro de horas de su completación. Envió una copia directamente al general Kenny, con una sola nota manuscrita adjunta. Una línea. Esto es sobre lo que le advertí. El reporte completo de la Junta de Investigación fue más matizado. El componente específico que falló tenía un defecto de manufactura documentado presente desde la fábrica. Habría fallado eventualmente bajo condiciones operacionales normales. Las recuperaciones de alto G habían acelerado la línea de tiempo, pero la causa raíz era un defecto de producción, no las tácticas de Kirby. La Junta recomendó inspección obligatoria de todos los ensamblajes de elevador P-47 a través del teatro y liberó la metodología Boom and Zoom de responsabilidad directa. Hutchinson aceptó el hallazgo sin comentario público, pero el daño ya estaba hecho de una manera diferente. El accidente de Webb había alcanzado a los pilotos antes de que la investigación concluyera. En comedores y salas de briefing a través del 348 grupo de casas, hombres que habían comenzado a confiar en el Thunderbolt estaban haciendo la pregunta que los pilotos de combate no podían permitirse hacer por mucho tiempo. ¿Qué pasa si el avión falla en el peor momento posible? ¿Qué pasa si la física funciona perfectamente y la máquina no? Kirby lo abordó directamente. Llamó a cada piloto en el grupo juntos el 7 de noviembre y se paró frente a ellos sin notas. La muerte de Webb es real. El dolor es real. La pregunta que todos están haciendo es real. Hizo una pausa. La respuesta también es real. Inspeccionamos cada ensamblaje de elevador en este grupo esta mañana. 4 componentes defectuosos más encontrados y reemplazados. Se fueron. Las tácticas no mataron a Webb. Un defecto de fábrica mató a Webb. Y acabamos de hacer cada avión en este grupo más seguro de lo que era ayer, porque encontramos esos componentes. Miró alrededor de la habitación. El enemigo no va a detenerse porque estamos en duelo. Nosotros tampoco. La habitación estaba silenciosa. Entonces el capitán Dunham se puso de pie y dijo lo que el resto de ellos estaban pensando. Volvamos al trabajo, señor. Volvieron al trabajo, y el 14 de noviembre de 1943 volaron la misión que cambió todo. Inteligencia había identificado un esfuerzo masivo de refuerzo aéreo japonés. 47 Ki 43. Oscar y Ki 61. Tony estaban en el aeródromo de Alexishafen, preparándose para lanzar un ataque coordinado contra líneas de suministro estadounidenses a lo largo de la costa de Nueva Guinea. Si esos aviones alcanzaban sus objetivos, 3 convoyes de suministro cargando munición, combustible y partes de reemplazo para toda la ofensiva terrestre de la Quinta Fuerza Aérea serían destruidos. Los convoyes no podían ser redirigidos, no podían ser retrasados. Perderlos retrasaría operaciones estadounidenses de 6 a 8 semanas y entregaría a los japoneses una ventana estratégica que necesitaban desesperadamente. Kenny autorizó un barrido ofensivo en fuerza. 16 P-47 del 348, liderados personalmente por Kirby. Hora cero era las 07:15. 16 Thunderbolts cruzaron la línea costera a 7.300 metros en elementos de 4 naves esparcidos a través de un frente de 3 kilómetros. Kirby posicionó su formación contra el viento del aeródromo, el sol directamente detrás de ellos. Los aviones japoneses aún estaban en tierra, motores funcionando, preparándose para lanzar. Su cobertura de cazas, 8 Oscars, circulaban a 3.600 metros en patrón defensivo estándar. Kirby no tocó los aviones en tierra. Apuntó a la cobertura de cazas. Ejecuten. 16 P-47 giraron en zambullidas simultáneamente. Los pilotos de la cobertura de cazas japonesa nunca los vieron. El sol matutino cegó cada escaneo hacia arriba. El primer pase duró 7 segundos desde el giro hasta la recuperación. 8 Oscars. 4 sobrevivieron. Los 4 que sobrevivieron rompieron en direcciones diferentes, completamente desorganizados.
cada piloto solo y reaccionando a una amenaza que no podía procesar completamente. Kirby ascendió a 7.000 metros e inmediatamente identificó la trampa del halcón siendo ejecutada debajo de él. Uno de los pilotos entrenados de Furugori había reconocido el patrón de ataque y estaba ejecutando la ruptura rodante vertical exactamente como fue entrenado. El Oscar jaló directo hacia arriba en la trayectoria de la segunda zambullida de Kirby, rodando fuerte, tratando de terminar arriba y detrás del Thunderbolt. Kirby no completó la segunda zambullida. Ajustó su ángulo de ascenso para volar paralelo a la ruptura vertical del Oscar, en lugar de a través de ella. Durante 3 segundos, ambos aviones estaban ascendiendo verticalmente en ángulos convergentes. El Oscar tratando de quedar arriba y detrás. Kirby negándole la posición. La maniobra del piloto Oscar requería que se comprometiera al ascenso. Una vez comprometido, no podía revertir dirección lo suficientemente rápido. Kirby rodó 90 grados y puso una ráfaga de 2 segundos directamente a través de la trayectoria de ascenso del Oscar. El avión explotó. Los 3 pilotos entrenados restantes abajo vieron su mejor maniobra fallar. 2 rompieron inmediatamente hacia la cubierta, abandonando cualquier intento de posicionamiento defensivo. El tercero intentó ejecutar la ruptura vertical de todas formas. Uno de los compañeros de ala de Kirby, teniente Samuel Blair, ajustó su ángulo de zambullida a 40 grados y lo mató antes de que la maniobra alcanzara su ápice. La trampa del halcón estaba muerta en su primer despliegue operacional. Mientras tanto, los aviones japoneses en tierra estaban intentando despegues de emergencia. Kirby llamó al segundo elemento. 4 Thunderbolts se zambulleron sobre los aviones rodando con su munición restante. 3 Tony fueron destruidos en la pista. 2 más colisionaron entre sí en la confusión de procedimientos de salida de emergencia ejecutados bajo fuego. Los aviones restantes que lograron despegar se dispersaron en múltiples direcciones. El ataque coordinado se disolvió completamente. Sin formación, sin liderazgo, sin misión. Tiempo total de enfrentamiento, 18 minutos. Aviones japoneses destruidos, 14 confirmados, 6 probables. Aviones japoneses que alcanzaron sus objetivos previstos, 0. Aviones estadounidenses perdidos, 1. Teniente Gerald Morse, cuyo avión sufrió daño de motor por fuego terrestre durante el elemento de ametrallamiento, y quien exitosamente aterrizó de emergencia en una pista amigable 22 kilómetros del enfrentamiento. Morse caminó con una clavícula rota. Uno de los capitanes del convoy de bombarderos, comandante Richard Hale, más tarde escribió en su registro oficial: cobertura aérea llegó y enfrentó cazas enemigos antes de que pudieran formarse. La misión de suministro fue completada sin incidentes. No conocía el nombre de Kirby. No sabía que el P-47 había sido considerado inadecuado para operaciones del Pacífico 5 meses antes. Lo escribió como una entrada rutinaria, completada sin incidentes. 14 aviones muertos y una ofensiva aérea japonesa disuelta registrada en 4 palabras. El sargento Teshi Mori, un miembro del equipo de tierra en Alexishafen que sobrevivió el ataque, escribió en su diario esa tarde: los estadounidenses vinieron desde el sol. No pudimos verlos hasta que ya estaban disparando. Los aviones en la pista estaban ardiendo antes de que alguien pudiera reaccionar. El sonido fue como el mundo desgarrándose. El enfrentamiento del 14 de noviembre rompió el poder aéreo japonés sobre la costa de Nueva Guinea, de una manera que los resultados de misiones individuales no habían logrado. Los 12 pilotos entrenados de Furugori habían sido toda su reserva de contratáctica. 4 de ellos estaban muertos. La trampa del halcón había sido observada, analizada y derrotada en su primera aplicación real. El comando aéreo japonés no podía desarrollar otro contra antes de que la situación táctica en tierra cambiara irreversiblemente en favor estadounidense. Los números que se acumularon durante noviembre y diciembre de 1943 contaron una historia que el cuartel general de la Quinta Fuerza Aérea había dejado de esperar leer.
El 348º Grupo de Cazas reclamó 157 victorias aéreas en esos 5 meses mientras perdía 8 pilotos. Los ratios de bajas a través de todos los enfrentamientos. P-47 promediaron 19 contra 1. Las tasas de pérdida de bombarderos en misiones escoltadas cayeron 61% comparado con la línea base de agosto. Las tripulaciones B-24, que habían estado muriendo a tasas de bajas del 40% por misión, ahora estaban completando misiones con cobertura de cazas que llegaba en altitud, enfrentaba primero, y negaba a interceptores japoneses cualquier enfoque organizado a los bombarderos. Otras unidades P-47 a través del teatro adoptaron las tácticas formalmente. El 56º Grupo de Cazas en Europa implementó métodos boom and zoom, comparables contra cazas de la Luftwaffe, y observaron sus ratios de bajas duplicarse dentro de 8 semanas. Republic Aviation revisó el manual técnico del P-47, con límites de velocidad de zambullida actualizados, reflejando datos estructurales reales. El avión que Kenny había intentado remover del Pacífico se convirtió en uno de sus activos más solicitados. En enero de 1944, formalmente retiró su solicitud de reemplazos P-38 y pidió grupos P-47 adicionales en su lugar. La ofensiva aérea estratégica japonesa sobre Nueva Guinea nunca se recuperó. Sin la habilidad de contestar la superioridad aérea estadounidense por encima de 4.500 metros, operaciones terrestres que dependían de cobertura aérea japonesa se volvieron insostenibles. Las rutas de suministro que los aviones de Furugori habían sido destinados a cortar permanecieron abiertas. Fuerzas terrestres estadounidenses avanzaron en líneas de tiempo que los planificadores habían estimado requerirían 6 meses adicionales de combate de desgaste. Las tácticas boom and zoom no ganaron la guerra del Pacífico, pero la comprimieron de maneras que salvaron vidas en números que nunca serán completamente calculados. En febrero de 1944, Neil Kirby recibió la Medalla de Honor del general Douglas MacArthur en una ceremonia en Port Moresby. Se paró en su traje de vuelo, no dijo nada a la prensa ensamblada, y regresó a su avión dentro de la hora. Tenía 22 victorias confirmadas, y un grupo de pilotos que habían dejado de morir a la tasa que habían estado muriendo cuando él llegó. Pero hay una parte de esta historia que casi nadie conoce. Un capítulo sobre lo que le sucedió a Kirby después de las medallas, después de los manuales revisados, después de que los ratios de bajas se convirtieron en ejemplos de libros de texto. Un capítulo sobre lo que cuesta ser el hombre que tenía razón cuando cada experto dijo que estaba equivocado. El 5 de marzo de 1944, el teniente coronel Neil Ernest Kirby lideró un barrido de cazas sobre Wewak, para lo que inteligencia describió como interdicción rutinaria. Para ese momento, Kirby tenía 22 victorias aéreas confirmadas. Era el piloto P-47 de mayor puntuación en todo el teatro del Pacífico. Sus tácticas estaban siendo enseñadas en cada escuela de cazas desde Brisbane hasta Pearl Harbor. Había recibido la medalla de honor de las propias manos del general MacArthur 6 semanas antes, parado en su traje de vuelo en Port Moresby, diciendo casi nada a la prensa ensamblada porque consideraba la medalla un logro grupal y las ceremonias privadas una pérdida de tiempo que podía ser gastado volando. Tenía 32 años. Sobre Wewak esa mañana, Kirby destruyó 3 cazas japoneses en los primeros 2 pases, ejecutando ataques boom and zoom con la precisión mecánica de un hombre que había realizado la maniobra cientos de veces. Entonces, un cuarto Oscar, volado por un piloto que se había posicionado pacientemente al borde del enfrentamiento, ganó un ángulo fugaz durante el ascenso de Kirby. La ventana duró menos de 4 segundos. Fue suficiente. El P-47 de Kirby, Fiery Ginger 4, recibió impactos en el motor y sistema de combustible. El avión cayó en el dosel de la selva al norte de Wewak. No hubo paracaídas, no hubo llamada de radio, no hubo última transmisión. Se había ido.
Los restos de Fiery Ginger 4 no fueron encontrados hasta los años 90, más de 50 años después de que el avión cayera. Equipos de recuperación localizaron el sitio del accidente a través de una combinación de registros de guerra desclasificados y entrevistas con aldeanos locales que habían sabido durante décadas que un avión estadounidense estaba enterrado en la selva cerca de su tierra. La sección de cola recuperada del sitio mostró evidencia de daño de batalla catastrófico, consistente con las cuentas de otros pilotos que presenciaron el enfrentamiento. Fragmentos del avión, limpiados y preservados, ahora están exhibidos en el Museo Nacional de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, en la base de la Fuerza Aérea Wright-Patterson, en Ohio. Se sientan en una vitrina junto a la citación de la Medalla de Honor de Kirby y una fotografía de él parado frente a su avión, entornando los ojos al sol de Nueva Guinea, luciendo como un hombre que tiene más trabajo que hacer y muy poca paciencia para la cámara. Nunca vio lo que construyó convertirse en doctrina. Nunca vio al P-47 alcanzar su total de producción final de 15.636 aviones, haciéndolo uno de los cazas estadounidenses más numerosos de toda la guerra. Nunca vio los ratios de bajas que sus métodos produjeron acumularse en un número que cuando se ensambló a través de todo el teatro del Pacífico, representaba más de 3.900 aviones japoneses destruidos solo por P-47. Nunca leyó el análisis de posguerra que acreditó sus innovaciones tácticas con reducir tasas de pérdida de bombarderos lo suficiente para mantener las operaciones ofensivas de la Quinta Fuerza Aérea viables durante el periodo más crítico de la campaña de Nueva Guinea. Nunca conoció a ninguno de los 6 nietos de Robert Denton, el piloto B-24 que voló la misión del 11 de octubre, y vivió para escribir esa carta en 1986, diciendo que cada vez que sostenía a uno de sus nietos, pensaba en el mecánico de Texas, que se negó a aceptar que perder era inevitable. Los hombres del 348, grupo de cazas, no lo olvidaron. Cada año hasta que el último veterano sobreviviente del grupo falleció en 2009. Se reunían en el aniversario de la misión del 11 de octubre y levantaban una copa al coronel que les enseñó que la física podía vencer al instinto. El capitán William Dunham, el hombre que había llamado al P-47 una sentencia de muerte en el primer día de Kirby al mando, se convirtió en uno de los mejores ases estadounidenses de la Guerra del Pacífico, con 16 victorias confirmadas, todas usando las tácticas boom and zoom que inicialmente había descartado como cobardía. Habló sobre Kirby en cada reunión hasta que ya no pudo viajar para asistir. Siempre decía lo mismo. Fue el único comandante que tuve que explicó exactamente por qué íbamos a vivir, en lugar de solo ordenarnos ir a luchar. El legado técnico que Kirby dejó atrás no se quedó en el Pacífico y no se quedó en los años 40. Los principios de manejo de energía boom and zoom, que desarrolló intuitivamente desde el entendimiento de un mecánico del peso y potencia del P-47, se convirtieron en la fundación teórica para una ciencia militar formal, que no sería completamente articulada hasta 27 años después de su muerte. En 1971, un joven piloto de la Fuerza Aérea y teórico llamado John Boyd comenzó a desarrollar lo que llamó teoría de maniobrabilidad energética, un marco matemático para analizar el rendimiento de aviones de caza basado en la relación entre energía potencial, energía cinética, y la habilidad del piloto para transitar entre las dos más rápido que un oponente. El trabajo de Boyd revolucionó el diseño de cazas de posguerra y el entrenamiento de pilotos. Influyó directamente el desarrollo del F-15 y F-16. Se convirtió en el lenguaje analítico estándar para evaluar el rendimiento de combate de aviones en cada fuerza aérea importante del mundo. Boyd más tarde escribió en sus notas privadas que todo lo que formalizó matemáticamente en los años 60 y 70, que Kirby lo había entendido intuitivamente y probado operacionalmente en 1943. La ecuación que Kirby puso en un pizarrón en Brisbane para una habitación llena de haces escépticos. Energía cinética igual a un medio de masa por velocidad al cuadrado. Fue la semilla de todo lo que Boyd pasaría una carrera sistematizando.
La diferencia era que Boyd tenía educación universitaria, apoyo institucional y 20 años de desarrollo en tiempos de paz. Kirby tenía un cuaderno de mecánico y 60 días para probar que funcionaba antes de que alguien lo sometiera a corte marcial. La metodología Boom and Zoom que Kirby demostró en el Pacífico apareció nuevamente sobre Corea, donde pilotos F-86 Sabre usaron maniobras de combate vertical y conservación de energía contra MiG-15 de construcción soviética en enfrentamientos que produjeron ratios de bajas que sorprendieron incluso a comandantes estadounidenses. Apareció en Vietnam, donde el F-105 y más tarde el F-4 Phantom emplearon ataques de corte de alta velocidad, que descendieron directamente de la misma física que Kirby había calculado en sus cuarteles en Port Moresby. Aparece hoy en la doctrina de entrenamiento de cada fuerza aérea, que opera cazas de alto rendimiento, codificado en currículo bajo términos como conversión vertical, maniobra ofensiva y manejo de estado de energía. El mecánico de aviones de Wichita, Texas, a quien se le dijo que nunca sería un piloto excepcional, construyó la fundación conceptual que cada piloto de caza excepcional en el mundo ahora aprende antes de que alguna vez entren en combate. El A-10 Thunderbolt II, el avión de ataque terrestre dedicado que ha servido a fuerzas estadounidenses continuamente desde 1977. Lleva su nombre como un tributo explícito al P-47 Thunderbolt de Kirby. La filosofía de diseño es la misma: construcción robusta, potencia de fuego pesada, la habilidad de absorber daño de batalla y seguir volando. Republic Aviation construyó esas características en el Thunderbolt original porque hacían al avión pesado, y Neil Kirby convirtió ese peso en la ventaja decisiva de la Guerra Aérea del Pacífico. Los ingenieros que diseñaron el A-10 entendieron que estaban honrando un linaje. El avión que los pilotos llaman el Warthog vuela en principios heredados directamente del ladrillo volador, que un mecánico de aviones se negó a abandonar. La lección que la historia de Kirby enseña no es principalmente sobre aviación. Es sobre la relación entre experiencia e innovación, y sobre por qué esas dos cosas están tan a menudo en oposición en exactamente el momento cuando más necesitan trabajar juntas. Los expertos en 1943 no eran estúpidos, eran experimentados. Habían acumulado su conocimiento a través de combate real, bajas reales, consecuencias reales. Cuando dijeron que el P-47 no podía combatir en giros con ceros, tenían razón. Su error no fue incompetencia. Su error fue asumir que la única manera de usar un caza era la manera en que los cazas siempre habían sido usados. Habían dominado un conjunto de principios tan completamente que los principios se habían vuelto invisibles para ellos. No podían ver fuera del marco porque el marco se había convertido en el límite de su imaginación. Kirby podía ver fuera porque había llegado al avión desde debajo de él. Había pasado años con sus manos dentro del motor antes de que alguna vez volara el avión. Entendía la máquina como un objeto físico con capacidades específicas medibles, no como una extensión de su habilidad como piloto. Cuando miró el peso del P-47, no vio una limitación. Vio una variable en una ecuación que no había sido apropiadamente resuelta todavía. Eso no es un talento natural para volar. Eso es el hábito de un mecánico de preguntar qué hace realmente una cosa, en lugar de qué todos asumen que hace. El mismo patrón aparece repetidamente en la historia militar y fuera de ella. James Lind era un cirujano de barco, no un almirante. Cuando identificó los cítricos como la cura para el escorbuto en 1747, mientras la Marina Británica continuaba perdiendo más marineros a la enfermedad que al combate. Percy Spencer era un ingeniero autodidacta sin educación formal en física, cuando accidentalmente descubrió el efecto de microondas en 1945. Willis Carrier tenía 25 años y había estado trabajando como ingeniero por exactamente un año, cuando diseñó el primer sistema moderno de aire acondicionado en 1902. El patrón es consistente.
La persona que resuelve el problema es frecuentemente la persona que entiende los materiales lo suficientemente bien para hacer una pregunta que los expertos acreditados han dejado de hacer porque ya saben la respuesta. Ahora, este es el detalle que casi nadie conoce. La parte que estaba sentada en documentos desclasificados durante décadas, antes de que alguien ensamblara las piezas. Cuando Kirby se paró ante la audiencia de Brisbane en agosto de 1943 y escribió su ecuación de energía cinética en el pizarrón, uno de los hombres en la habitación era un joven analista de operaciones llamado Teniente Harold Fisk, asignado al cuartel general de la Quinta Fuerza Aérea, como observador estadístico. Fisk no dijo nada durante la audiencia. No fue llamado como testigo. Estaba ahí para tomar notas, pero también era un graduado de matemáticas de la Universidad de Michigan, que había estado compilando silenciosamente datos de enfrentamiento durante 8 meses, y había llegado a casi la misma conclusión que Kirby presentó, a través de análisis estadístico puro en lugar de intuición mecánica, 2 semanas antes de que la audiencia tomara lugar. Fisk nunca presentó su análisis. Lo había sometido a través de canales normales y no recibió respuesta. Cuando observó a Kirby presentar esencialmente el mismo hallazgo desde una dirección completamente diferente usando física en lugar de estadísticas, entendió 2 cosas simultáneamente. Primero, que Kirby era correcto. Segundo, que la razón por la que ninguno de ellos había sido escuchado no era que la idea fuera incorrecta. Era que la idea amenazaba la identidad profesional de hombres que habían construido carreras en la doctrina que contradecía. Después de la audiencia, Fisk caminó a Kirby en el pasillo y dijo una oración. Su matemática es correcta. Kirby lo miró y dijo, «Lo sé». Nunca hablaron nuevamente. Fisk sobrevivió la guerra, regresó a Michigan y pasó 30 años enseñando matemáticas aplicadas. Nunca publicó su análisis de tiempo de guerra. Cuando murió en 1987, su hija encontró el documento original en una caja en su ático, mecanografiado a mano en membrete de la Quinta Fuerza Aérea, fechado el 28 de julio de 1943, 2 semanas antes de la audiencia de Kirby. La conclusión en la página final decía, la efectividad de combate del PE-47 está actualmente limitada por doctrina táctica, no por rendimiento de avión. Las características de masa y zambullida del avión están operacionalmente subutilizadas. Se recomienda revisión inmediata de protocolos de enfrentamiento. El documento tenía un solo sello en la página de portada. Archivado. No se requiere acción. Desde un cuaderno de mecánico de aviones hasta la doctrina enseñada en cada escuela de cazas en la Tierra, Neil Kirby viajó la distancia entera en menos de 8 meses contra cada fuerza institucional que existía para prevenir exactamente ese tipo de cambio. Sus tácticas destruyeron más de 3.900 aviones japoneses solo en el Pacífico. Sus principios salvaron tripulaciones de bombarderos cuyos descendientes están vivos hoy debido a cálculos que hizo en una tienda en Port Moresby, a la luz de una lámpara, mientras todos con más credenciales y más autoridad le decían que estaba equivocado. Murió a los 32 sin saber nada de ello. Lo más peligroso que puedes decirle a un hombre que entiende su máquina es que la máquina no puede hacer lo que él sabe que puede hacer. Neil Kirby se negó a creer eso, y el mundo que ayudó a construir está lleno de personas que nunca aprendieron su nombre y le deben sus vidas de todas formas. Si estás viendo desde algún lugar del mundo, cuéntanos dónde te encuentras. Si alguien en tu familia sirvió en la guerra, o si conociste estos eventos de alguna manera, compártelo en los comentarios. Estas historias nos pertenecen a todos.